Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, jueves 16 de mayo de 2013. Al menos 6 muertos y 100 heridos es el saldo tras el paso de furiosos tornados en el norte de Texas. Decenas de casas fueron destruidas. El presidente Barack Obama dice que no pedirá disculpas por investigar las filtraciones que provocaron el espionaje de periodistas de la agencia AP. Revelan un mensaje de Zohar Tsarnaev justificando el ataque de Boston en protesta por las acciones de Estados Unidos contra los musulmanes. Y la policía anunció la captura de uno de los responsables de la balacera de Nueva Orleans, en la que 19 personas resultaron heridas. Revelan que los blancos serían minoría en 2046, según las proyecciones y cifras del censo. Y en los deportes, el divo del fútbol, David Beckham, anunció que se retira a final de temporada. Al menos 6 personas murieron y 7 permanecen desaparecidas luego de que varios tornados devastaran todo a su paso en diversas zonas en el centro norte de Texas. Estas son las dramáticas imágenes de algunos de los tornados que la tarde y la noche de ayer castigaron duramente amplios sectores en el estado de Texas. Más de 100 personas resultaron heridas, 50 fueron hospitalizadas y oficialmente se contabilizan 80 casas destruidas en la peor tormenta ocurrida en el país en lo que va del año. Según el Centro Nacional de Meteorología, fueron al menos 10 tornados los que lograron tocar tierra, devastando todo a su paso, algo que podría repetirse en las próximas horas de hoy debido a las condiciones del clima. Vamos a ver un informe al respecto. Varios tornados azotaron comunidades pequeñas del norte de Texas durante la noche, dejando al menos 6 muertos, 7 desaparecidos, decenas de heridos y a cientos de personas sin hogar. La violenta tormenta primaveral desperdigó cadáveres, desbarató casas y arrojó camiones sobre automóviles. En Granbury, la ciudad más golpeada, un tornado se introdujo en 2 vecindarios alrededor de las 8 de la noche de ayer miércoles. Una lluvia de granizo del tamaño de un puño precedió la llegada del tornado. Hemos contabilizado 6 fallecidos y el número aún se mantiene igual. Todavía estamos trabajando para identificar a las personas, así que no tengo ninguna información para dar a conocer. No tenemos edades ni tenemos nada de eso. Me han preguntado un par de veces si hay algún niño, pero no me han informado de ningún niño que haya estado envuelto. Todos son adultos. No tengo ninguna otra información distinta a los 6 adultos fallecidos. Algunos cuerpos fueron hallados dentro de las casas y algunos alrededor de las viviendas. 2 de los fallecidos ni siquiera estaban cerca de sus casas, por lo que las autoridades aún tienen que registrar el área. Hasta la mañana de hoy, 7 personas aún estaban desaparecidas, por lo que la cifra de muertos podría aumentar con el paso de las horas. Resultaron dañadas. El área fue declarada como zona de desastre. Otro tornado golpeó al pequeño poblado de Millsap, a unas 40 millas al oeste de Fort Worth. Varias casas sufrieron daños en sus tejados y un granero fue destruido, pero no se reportaron lesiones. Según el Centro de Predicción de Tormentas de Norman, en Oklahoma, más tormentas severas podrían azotar Texas, parte de Arkansas y el norte de Luisiana el resto del día de hoy, por lo que llamaron a la población a estar alerta. Bien, el presidente Barack Obama negó haber sabido nada sobre lo que estaba haciendo el Servicio Interno de Impuestos, el IRS, hasta que se filtró el contenido del informe del Inspector General del Servicio y dijo que no pedirá disculpas por la investigación en la que se espió a la agencia de Associated Press.
El mandatario aseguró que desde que supo lo del IRS, su mayor preocupación fue arreglar el problema, comenzando por pedir y aceptar la renuncia del director en funciones de la Agencia Federal de Impuestos. Con respecto al caso de espionaje a periodistas, Obama dijo que no pedirá disculpas y cree que la gente no espera que él lo haga, pues esas filtraciones que publicó la agencia Associated Press pusieron en riesgo la vida de muchos estadounidenses y la seguridad nacional. Leaks related to national security can put people at risk. Las filtraciones relacionadas con la seguridad nacional pueden poner a las personas en situación de riesgo. Pueden poner a hombres y mujeres de uniforme que enviamos al campo de batalla en riesgo. Pueden poner a algunos de nuestros oficiales de inteligencia que se encuentran en diversas situaciones comprometidas y de peligro en situación de riesgo. La seguridad nacional del país depende de esas personas que deben ser capaces de operar con la confianza de que la gente en casa cuida sus espaldas. Folks back home have their backs. My friend. El presidente enfrenta los escándalos por la presunta persecución con la Oficina de Impuestos a grupos opositores al gobierno, el espionaje a periodistas, como acabamos de ver, para averiguar quién les había filtrado información sobre un posible atentado, y el caos por el asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia. Vamos a ver ahora un informe sobre cómo se está desarrollando esta crisis política por la que atraviesa la Casa Blanca. Anoche, en una comparecencia imprevista, el presidente Obama dijo haber leído el informe de Hacienda y anunció el cese del director de la agencia tributaria, Steve Miller. La negligencia que refleja ese informe es inexcusable. Los americanos se enfadan con toda la razón y yo también. No toleraré este tipo de comportamientos, dijo Obama, que asegura que se enteró del acoso de Hacienda a grupos conservadores hace pocos días por la prensa. El escándalo amenaza con crecer. Hay una investigación criminal en marcha y el fiscal general compareció ayer varias horas en una comisión de investigación en el Congreso, mientras la oposición republicana mantiene la presión. Mi pregunta no es quién más va a dimitir, sino quién va a ir a la cárcel, dijo ayer el presidente de la Cámara Baja, John Boehner. Sobre la Casa Blanca gravitan estos días otras dos polémicas: las escuchas del Departamento de Justicia a la agencia de noticias Associated Press por recibir filtraciones relacionadas con operaciones antiterroristas y el ataque al consulado de Benghazi en Libia el año pasado. Los republicanos creen que la Casa Blanca maquilló aquel ataque en el que murió el embajador de Estados Unidos para proteger la candidatura de Obama a las presidenciales. El tema ha ido coleando desde entonces, pero ayer, en plena tormenta, la Casa Blanca decidió dar otro paso y hacer públicos correos electrónicos de aquellos días para demostrar que no hubo tal manipulación de datos. El caso es que todo esto junto ha puesto más presión sobre Obama que quizá nunca antes. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa, pero volvemos enseguida con más. Revelan un mensaje de Zohar Tsarnaev donde justifica el ataque de Boston en protesta por las acciones de Estados Unidos contra los musulmanes. Además, la policía anunció la captura de uno de los responsables de la balacera de New Orleans, en la que 19 personas resultaron heridas. Ya lo sabe, ingrese a nuestra página de Facebook, Hispanic News Network, y díganos desde qué parte, desde qué ciudad del país nos está sintonizando. Les damos las gracias, por supuesto, por sus excelentes comentarios que nos animan a seguir esforzándonos para darles cada día la mejor información. Nos dejamos como siempre con las temperaturas a lo largo y ancho del país, en algunas de las principales ciudades, y por supuesto también el pronóstico de las máximas para el día de mañana en esas mismas ciudades. Ya regresamos en instantes con más información. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se reveló una de las últimas declaraciones, una de las últimas acciones de Zohar Tsarnaev antes de ser detenido por la policía, que fue escribir un mensaje en el que justificaba los atentados de la maratón de Boston. Según lo escrito, el atentado, en el que hubo 3 muertos y 264 heridos, fue una respuesta a las acciones de Estados Unidos contra los musulmanes en Irak y Afganistán. Tsarnaev escribió la nota cuando estaba
dentro de un pequeño bote, escondiéndose de las fuerzas de seguridad, y sangraba de las heridas que había recibido en el tiroteo en el que murió su hermano mayor, Tamerlan. En la nota, garabateada con un lápiz en la pared interior de la cabina del bote, Tsarnaev dice que las víctimas de la maratón fueron los daños colaterales, de la misma manera en que miles de musulmanes inocentes lo han sido en las guerras encabezadas por Estados Unidos. Tsarnaev añade que cuando se ataca a un musulmán, se ataca a todos los musulmanes. En su escrito señala que no lloraba por su hermano Tamerlan porque a esas alturas ya era un mártir en el paraíso y que él esperaba reunirse pronto. Las autoridades informaron que arrestaron a Aiken Scott, el sospechoso de disparar contra una muchedumbre reunida en una calle de Nueva Orleans para celebrar el Día de las Madres. El detenido, un joven negro de 19 años, es acusado de abrir fuego indiscriminadamente el pasado domingo contra la multitud que participaba en un desfile por el Día de las Madres, causándole heridas a 19 personas, incluyendo a 2 niños. El joven fue presentado hoy ante una corte en la que se le acusó por cargos criminales. Y esta no es la primera vez que este sujeto es acusado, pues a su corta edad ya tiene un extenso prontuario criminal que incluye arrestos por posesión ilegal de armas y drogas, así como contrabando dentro de la cárcel. Bien, vamos a hablar ahora de la historia de un sujeto que consiguió su libertad condicional después de haber asesinado a una joven. Las autoridades no sabían que estaban liberando a un asesino en serie. Se trata de Farion Wardrip. Wichita Falls, Texas, 21 de diciembre de 1984. Una estudiante de 20 años, de nombre Terry Lee Sims, fue brutalmente violada y apuñalada dentro de su propia casa. El crimen conmocionó a todo el vecindario. El 19 de enero de 1985, el cuerpo sin vida de Toni Gibbs, una joven enfermera de 24 años, fue encontrado en una zona boscosa. También había sido violada. Por este crimen se culpó a un asistente de enfermería de nombre Danny Loveland. El 19 de septiembre del mismo año, Ellen Blow, una camarera de 21 años, desapareció sin dejar rastro. Su auto fue encontrado con señales de violencia. Casi un mes después, su cuerpo en estado de descomposición fue hallado en otra zona solitaria. 3 asesinatos, uno aparentemente resuelto. Del resto, la autoridad no tenía pistas de la identidad del responsable. Fue hasta 1999 cuando, gracias al avance de la ciencia, un grupo de investigadores determinaron a través de pruebas de ADN que en los 3 asesinatos había indicios de la participación de un sujeto de nombre Farion Edward Wardrip. Este hombre había sido condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Tina Kimbrough el 6 de mayo de 1986. Un crimen que él mismo confesó y por el cual, de forma inexplicable, se entregó a la justicia. Pero en 1997 obtuvo su libertad condicional. Se casó y, aparentemente rehabilitado, se reintegró a la sociedad. Sin embargo, según los especialistas, solo era cuestión de tiempo para que volviera a atacar. Wardrip fue nuevamente detenido. Al principio lo negó todo, pero terminó por confesar sus crímenes. Este sujeto era un verdadero asesino en serie, que estaba suelto en las calles. Incluso confesó un asesinato más, del cual la autoridad no tenía idea. Wardrip fue condenado a la pena de muerte. Tremendo caso. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más. El divo del fútbol, David Beckham, anunció que se retira al final de esta temporada. Además, Miami y Memphis avanzan a las finales de sus conferencias.
Gracias por continuar con nosotros. El número de estadounidenses que solicitaron subsidio por desempleo subió en 32.000 la semana pasada a un total de 360.000, un nivel máximo desde finales de marzo. El incremento se produjo luego de que las solicitudes cayeron a un mínimo en 5 años. Por otro lado, una fuerte caída en el costo del gas hizo que los precios al consumidor tuvieran el mes pasado la mayor caída desde diciembre de 2008. El Departamento del Trabajo, que en promedio de 4 semanas dice que es menos volátil, subió apenas en 1.250, un nivel consistente con una contratación modesta. Las solicitudes semanales son un barómetro de los despidos. El gran aumento podría significar que las empresas están suprimiendo más puestos de trabajo, posiblemente a causa de los fuertes recortes del gasto público. Sin embargo, hay analistas que consideran que esto que está ocurriendo no logra desestabilizar la recuperación del mercado laboral que se está llevando a cabo desde los últimos 6 meses. Y si la inmigración sigue aumentando, los blancos dejarán de ser mayoría aquí en Estados Unidos en el año 2046, 3 años después de lo calculado previamente por las autoridades. Esa es la conclusión de la Oficina del Censo, que también informó que de no haber cambios en las tendencias, la población del país alcanzará los 400 millones en el año 2060, una década más tarde de lo previsto inicialmente. De esa cifra, el 44,7% serían personas de raza blanca, el 29% hispanos y los negros serían el 12,7%. Según la Oficina del Censo, los datos reales dependerán de lo que pase con la economía y las políticas de inmigración, esta última impulsora principal del crecimiento poblacional. Estados Unidos tiene 315 millones de habitantes en la actualidad, de los cuales menos del 64% son blancos, no hispanos, y el 16% son netamente hispanos. Bueno, vamos a los deportes. David Beckham está haciendo llorar a las chicas. Anunció que se retirará del fútbol profesional al final de la temporada. El centrocampista de 38 años, que acaba de ganar el título de liga en un cuarto país con el Paris Saint-Germain, se convirtió en uno de los futbolistas más famosos del planeta desde que comenzó su carrera con Manchester United. El inglés también jugó para el Real Madrid y el Galaxy de Los Ángeles y ganó los campeonatos domésticos con ambos equipos, además de United. El nivel internacional, Beckham tiene un récord para un jugador de campo en la selección inglesa con 115 partidos. Sí, bueno, el cantautor Juanes ya está listo para iniciar su gira por Estados Unidos. Él habló sobre muchas cosas en la conferencia en la que anunció los objetivos de su gira. Juanes está listo en Los Ángeles, Estados Unidos, para comenzar la gira Loud and Unplugged, a la vez que continúa promocionando su libro Persiguiendo el Sol, en el que detalla pasajes difíciles de su vida, que sin lugar a duda le entregaron enseñanzas especiales para continuar su camino musical. Pues bueno, yo creo que como seres humanos pasamos por diferentes momentos, es como una montaña rusa, ¿no? Y de vez en cuando nos perdemos un poco y de vez en cuando no le encontramos significado a las cosas, pero es parte de la vida. Juanes, que ha impulsado junto al cantante español Miguel Bosé la Fundación Paz Sin Fronteras, una iniciativa cuyo objetivo es que ONU incluya el derecho a la paz en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se refirió a las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana. La Colombia de hoy es diferente, seguimos teniendo obviamente problemas sociales porque hay desigualdad en el país, pero yo creo que se ha avanzado en bastantes casos y en lo personal, esto es una opinión muy personal, pero las negociaciones con la guerrilla, con las FARC en La Habana me parece algo muy importante y como necesario históricamente para el país. Soy optimista y apoyo pues que esto llegue a una conclusión que sea positiva y bueno, que nuestras nuevas generaciones se merecen un país diferente. El cantante colombiano, que comienza la gira el 17 de mayo en Bakersfield, California, y concluirá el 30 de junio en Tampa, Florida, también se prepara para grabar su nuevo trabajo discográfico de la mano de Steve Lillywhite. Muy bien, le deseamos suerte, que le vaya muy bien en esta nueva gira. Bueno, antes de terminar, quiero saludar a mi hijo Nicolás, que está de cumpleaños, cumple 13 años. Nico, te amo con todo mi corazón. Espero que pasemos un lindo resto del día. Que Dios te bendiga.
Hasta aquí la presente edición de Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta mañana.